Bueno, muy buenas tardes para todos. Esta presentación se realiza con el fin de analizar un poco la investigación científica, sus alcances, sus límites y sus aportes, digamos, al mundo educativo. Lo primero que vamos a hacer es hacer un breve resumen de los antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la educación. Primero que tenemos que decir es que la ciencia comienza, o digamos sus primeros elementos nacen con los filósofos griegos, entre ellos Aristóteles, cuando deciden tratar de explicar la realidad o los fenómenos naturales especialmente de una manera natural y racional, en contraste con la explicación mítica que hasta el momento daba la humanidad a este tipo de fenómenos. Sin embargo, tenemos que decir que cuando aparece la Edad Moderna, alrededor del siglo XIV, XV y siglos siguientes de nuestra era, aparecen teóricos, científicos, aparecen físicos y aparecen filósofos del talante de Francis Bacon, quien crea lo que conocemos como el método científico. Es decir, se establecen unos parámetros, unos elementos, entre ellos la observación, la valoración, la creación de hipótesis y demás, para que el saber que procede o el conocimiento al que se accede a través de este tipo de métodos sea válido, sea accesible y sea además de alguna manera certero. En la época del Renacimiento aparecen físicos del talante de Galileo Galilei, Copérnico, Newton, entre otros. Y nace o se origina lo que conocemos como el giro copernicano. Es decir, comienza a verse y a estudiarse la realidad a través de ciertas metodologías que son disruptivas en relación a la forma en que se hacía durante la Edad Media. La teoría de la evolución con Charles Darwin nace también en este contexto y sigue, por supuesto, los pasos de esta forma de pensamiento. Aparece lo que llamamos el positivismo y con él las ciencias positivas, que consideran que la realidad es tangible y en ese sentido predecible y controlable. En el mundo de hoy, con la técnica y la tecnología, pues seguimos viendo de alguna manera las consecuencias de lo que comienza con ese método científico. Válido de todas maneras preguntarnos hoy cuáles son los alcances reales y los límites del conocimiento científico. En ese orden de ideas, pues tenemos que hablar de valores e intereses en la investigación que llamamos científica. Definitivamente, como decía Francis Bacon precisamente, el saber es poder. Y enmarcando dentro de un sentido ético la investigación científica, tenemos que preguntarnos por el valor y el sentido del conocimiento que se origina a partir de estas investigaciones. Es decir, ¿para qué ese conocimiento? ¿Al servicio de quién, de qué o de quiénes se encuentra este conocimiento? ¿Al servicio de la vida o al servicio de algunos intereses particulares? Filósofos, sociólogos, Weber, Jonas, Heidegger, entre ellos, comienzan a pensar que el científico tiene que tener autocrítica, que tiene que determinar y clarificar cuáles son sus intereses a la hora de investigar. Y además, para seguir con Heidegger, plantea que el científico y todos los seres humanos no estamos simplemente en el mundo, sino que lo habitamos. Y habitar es una forma de pertenecer, y en ese sentido las consecuencias de los actos no solo repercuten en la realidad externa, sino también en el ser humano, y por ende nace el concepto, que también es ético, de responsabilidad. El científico, a través de su saber, y debe hacerse cargo de las consecuencias de su saber. Gadamer y Habermas, en un intento de ser todavía más críticos, llegan a decir que el científico, aparte de ser eso, un científico también es un ciudadano de su país, del mundo, y por lo tanto debe preguntarse, nosotros con ellos, cuál es el mundo que queremos, cuál es la noción que tenemos de progreso, y en ese sentido realmente preguntarnos si la ciencia o el método científico está aportando de alguna manera al progreso y a ese mundo que queremos construir. Tenemos que hablar, por supuesto, de ciertos paradigmas desde los cuales la ciencia se apoya para establecer su metodología y validar sus conocimientos. Entre ellos tenemos que pretende controlar y predecir la realidad, y en ese sentido crear, por ejemplo, leyes de carácter universal.
Por eso usa digamos, el método hipotético deductivo, porque su finalidad es la objetividad. ¿Cuál es el gran problema? Pues que de pronto no estudia a profundidad las causas, que son complejas y que son variadas, de los fenómenos, especialmente los fenómenos denominados sociales. El paradigma interpretativo es más cualitativo, porque su finalidad es comprender el significado de las acciones. En ese sentido subjetivo, porque echa mano también de las ideas, de los pensamientos, de la idiosincrasia de las personas que están inmersas en los contextos. Su finalidad es la transformación de la realidad desde adentro. El paradigma sociocrítico, de alguna manera, es una amalgama de lo mejor que puede haber en los dos paradigmas anteriores, y en ese sentido es tanto cualitativo como cuantitativo, y se apoya en la dialéctica entre la teoría y la práctica, que se retroalimentan mutuamente. La validez al final del conocimiento de los saberes está en el diálogo y en el consenso de los individuos que están inmersos en los contextos y en los fenómenos que en este caso pueden llegar a ser sociales, por ejemplo. Bueno, por supuesto que tenemos que decir que la ciencia es relevante para el mundo de la educación, pero aquí diremos que la ciencia, lo que aportan las ciencias de la educación no es lo mismo que hace el pedagogo, que hace el docente en el aula, que simplemente estudia y revisa prácticas de aula y trata de solucionar problemas que de alguna manera son subjetivos, individuales y en ese sentido cerrados. Las ciencias de la educación buscan comprender el hecho educativo, y en ese sentido lo que hacen es hallar los fundamentos. Por eso es normal, o puede pasar, que encuentren o que hallen variables que son desconocidas, pero que resultan ser fundamentales a la hora de explicar o de comprender los fenómenos educativos. Voy a poner un ejemplo. Puede que en el aula el docente o un pedagogo quiera explicar o quiera mejorar mejor la disciplina en el aula, y para ello prohíba que los estudiantes traigan el celular al aula. Punto. O que si en cambio las ciencias de la educación, entonces la sociología, la psicología, la antropología, van a estudiar cuál es el comportamiento del ser humano, cuál es la manera en que los seres humanos se comunican, de qué forma las maneras actuales de comunicación pueden llegar a afectar la forma o la disciplina escolar, o la forma en que los docentes y los miembros de la comunidad educativa se comunican entre sí. Entonces, evidentemente hay una diferencia. Por último, tenemos que decir que el profesor es un investigador. Lo es de manera espontánea, cuando es curioso, plantea preguntas, cuestiona, interpreta la realidad de su aula y busca satisfacer algunas necesidades y responder a los desafíos de su profesión. Sin embargo, para que sea científico, digamos, debe tener cierto rigor, debe pasar a la sistematización, a utilizar una metodología, y en ese sentido hay dos tipos de docentes. Uno técnico, que usa recetas, que le importan los objetivos, que no es flexible, y uno que es reflexivo, que todo el tiempo está en comunicación con la comunidad educativa, con sus estudiantes, con el contexto, y en ese sentido es flexible, abierto, retroalimenta constantemente la teoría con la práctica con la teoría, y en ese sentido tiene un componente ético, porque le importa el bienestar suyo, de la comunidad educativa, y además del conocimiento y el saber. Reconoce que el trabajo colaborativo es importante, forma redes de trabajo investigativo, reconoce que el saber se construye entre muchos, con muchas ideas, que el conocimiento es variado, y ese es el tipo de docente, por supuesto, que necesita la educación, y ese es el tipo de docente en el que nosotros, estudiando por supuesto en este doctorado, pretendemos convertirnos. Un saludo para todos y muchísimas gracias.